Continuando con lo que es ortofotos, vamos a hablar un poco sobre lo que sería la ortofoto estereoscópica. Habíamos mencionado que una ortofoto es aquella que ya ha pasado por un proceso de restitución fotogramétrica. En el caso de una ortofoto estereoscópica, lo que vamos a tener es una visión tridimensional de los objetos a partir de ortofotos y no propiamente de la fotografía aérea como se hacía antaño. Entonces la imagen izquierda será una ortofoto de la fotografía izquierda y la imagen derecha es la ortofoto propiamente de la fotografía derecha para hacer la comparación entre lo que se hacía antes y lo que ahora se hace. Ambas imágenes van a contener la suma de paralajes en X obtenido de las variaciones de altura de los puntos correspondientes del terreno o el estereopar o estereomat. Es una nueva técnica porque de hecho actualmente lo que se utilizan ya son imágenes digitales. Es poco realmente lo que se hace ya con fotografías analógicas y ahora por eso se trabaja de esta manera. Además, con la ortofoto tenemos la seguridad de que los rasgos que estamos obteniendo tienen una mayor precisión o exactitud en cuanto a mediciones que hagamos sobre el terreno a partir de la ortofoto estereoscópica. Una vez que se ha obtenido esta imagen, se hace uso de lentes anaglifos y a partir de esto se pueden comenzar a observar rasgos en 3D y a extraer de una manera más fácil algunos rasgos que no son fácilmente visualizados en dos dimensiones. Esto es realmente un gran paso en estas técnicas que ayudan realmente a poder obtener de una manera más fácil, más rápida y bueno, ya teniendo el equipo también de una manera más económica. Y entonces ahora sí solamente limitarnos en el campo a ir a las partes que sean más interesantes. Otro producto fotogramétrico son los ortofotomapas. Estos son una foto realizada a una escala determinada sobre la cual vamos a añadir la información convencional que se posee en un mapa. Lo que se hace en este caso es que se tiene la ortofoto y todos los elementos que normalmente encontrábamos en un mapa topográfico, por ejemplo, el trazado de calles, de algunas calles, el trazado de arroyos, de curvas de nivel, bancos de materiales, zonas turísticas, etcétera. Todo eso se puede incorporar. ¿Por qué? Porque todos los elementos ya tienen una referencia espacial. Entonces, cada uno de estos elementos son tratados como una capa de información que va a ser traslapada sobre la ortofoto. En este ejemplo, estamos viendo lo que sería un ortofotomapa de la ciudad de Río Negro, en Antioquia. Aquí ya ustedes pueden observar que en esta ortofotomapa tenemos la red, o sea, todos los cuadros o las líneas en color naranja nos están indicando todo lo que son coordenadas en la proyección UTM. También podemos observar algunas indicaciones sobre puntos específicos de la ciudad y obviamente pues tenemos la ortofoto que es la base de este mapa. Realmente este tipo de producto es bastante útil porque ya no solamente tenemos una información en forma gráfica, que era la que se conocía con los mapas, sino que podemos tener acceso a un poco más a la realidad de la superficie que estemos trabajando. Tenemos también lo que es el ortofotomapa topográfico, que es una fotografía o una ortofotografía a la cual se le añaden curvas de nivel. En el caso anterior lo que estábamos viendo era un mapa que nos estaba señalando una zona urbana. En este caso, esto sería lo más cercano a nuestros mapas topográficos de ancestros y ahora lo que tenemos es la fotografía aérea georreferida y sobre ella se traslapa todo lo que son curvas de altitud. Esto nos da una idea
de la forma que tiene el terreno y además tenemos los datos precisos de altura. Esto realmente nos ayuda mejor a ubicarnos en el terreno y poder saber, por ejemplo, cuáles serían las rutas más accesibles para llegar, por ejemplo, a un banco de exploración. Además de que ya se tendría una idea más concreta de qué tipo de terreno sería en el que se trabajaría. El ejemplo de aquí es un ortofotomapa a escala 1/80.000 de excursión a los Mores en Ludiente. Aquí en esta ortofotomapa podemos observar cómo están las curvas maestras de elevación en colores verdes, todas las demás curvas están en colores blancos. Tenemos también el trazado de algunos caminos de terracería que están en forma punteada y caminos empedrados que están con línea continua en color blanco. Tenemos algunas anotaciones en colores azules y amarillos y rojos. Tenemos una zona en color rojo que es la parte importante o interesante de la zona, y además por medio de la fotografía, que además está en color, pues podemos ver cuáles son las zonas que tienen más vegetación, cuáles son aquellas zonas que están desprovistas de vegetación, que en colores más claros, aquellas que tienen vegetación pues tendrán coloraciones más oscuras. Entonces como ustedes pueden apreciar, aquí podemos tener una idea más clara de cómo está el terreno en esta zona. Hay algo importante que se debe tomar en cuenta cuando uno está trabajando con fotografías aéreas, y es precisamente cuáles son los factores que van a afectar la toma de una fotografía aérea. Entre ellos tenemos la curvatura terrestre. Esta lo que va a ocasionar es desplazamientos en la fotografía en forma radial a partir del punto de nadir. Como ustedes recordarán, ya estuvimos viendo que el centro de la fotografía aérea no necesariamente va a coincidir con el punto nadir. Ya lo vimos anteriormente. Y entonces este es el punto que se va a ver más afectado, y su magnitud va a depender de la altura del vuelo y de las características geométricas de la cámara. Para poder obtener las características geométricas de la cámara se requiere pedir al distribuidor los datos precisos de la cámara que se utilizó para hacer la toma de la imagen. En la figura del lado izquierdo estamos viendo el momento en que un avión está haciendo una captura de imagen. Tenemos que el punto A es el punto nadir y B es la línea de nadir. En el momento en el que se hace la toma, si el avión tiene algún movimiento de cabeceo o de balanceo, entonces vamos a tener problemas de deformación en la fotografía. Si ustedes se fijan en la imagen de la derecha, tenemos que toda la zona que se ve de vegetación, como pequeños árboles al lado derecho de la imagen, están como corridos, están como desplazados. Estos son algunos de los defectos o distorsiones que se obtienen cuando el avión no ha mantenido la horizontalidad con respecto al vuelo o a la trayectoria que está tomando. Otro factor que va a afectar es la refracción atmosférica, provocando una deformación similar a la anterior, y los factores que influyen es la altura del vuelo y del terreno, así como las condiciones atmosféricas y de la cámara que se utiliza para la toma de la imagen. Si cuando se está haciendo la toma de la fotografía hay perturbaciones atmosféricas, necesariamente el avión va a tener movimientos que van a ocasionar deformaciones en la fotografía. Aquí habla también de diferencias de altitud en el terreno. Si las diferencias de altitud en el terreno son muchas, estemos hablando de unos 400, 500 metros al menos de diferencia entre la parte más baja y la parte más alta, cuando se hace la toma se verá afectada por esa diferencia. ¿Por qué? Porque allí va a influir en el enfoque que va a tener la cámara
en el momento de estar tomando la superficie. Entonces, todas estas distorsiones se tienen que tratar en el momento en que se recibe la información, pues se tiene que tratar de rectificar todo este tipo de problemas. Otro es por la distorsión del objetivo lente. Esto es causado por pequeñas imperfecciones en la curvatura de los lentes y por el centrado de estos. Es muy importante que en el momento en el que se va a realizar una toma, se esté seguro de que la lente esté en perfectas condiciones, porque si no vamos a tener distorsiones que van a hacer que los objetos que están hacia las orillas, sobre todo hacia las orillas de la imagen, se vean más grandes de lo que realmente son o más pequeños. De los principales deformaciones que podemos encontrar son las de barrilete y alfiletero. Esas ustedes las pueden observar en la parte izquierda abajo. Cuando tenemos la deformación de barrilete, lo que vamos a estar observando es como si la zona estuviera abombada. Entonces, todas las partes que están hacia el centro de la imagen se van a ver como si estuvieran más arriba del lugar en el que realmente están, y las zonas que están hacia la periferia van a tener deformaciones de alargamientos o achatamientos. En el caso del alfiletero, lo que se va a ver es como si la imagen estuviera sumida, como si la parte del centro estuviera más abajo de lo que realmente es su posición original, además de tener también deformaciones hacia las orillas de la imagen. En la fotografía del lado derecho estamos viendo un caso de tipo barrilete. Entonces ustedes pueden ver cómo la zona muestra un aspecto como si fuera una esfera, cuando en realidad pues no está así el área de estudio. Y se ven ya deformaciones en la parte del río que está al lado derecho, la zona de un puente que atraviesa el arroyo, las casas que están hacia el centro, pareciera que están en una loma cuando no es así. Entonces es importante que cuando se va a hacer la toma, todo esté en perfectas condiciones. Y en caso de que no fuera así, pues hay que tener los elementos necesarios para saber qué tipo de corrección se le deberá aplicar a la fotografía que se ha tomado con una cámara de este tipo. La deformación de la película es otro factor. Esta es causada por los cambios de temperatura, tanto en la película como en el papel donde se reimprime, siendo estas de forma muy irregular. Entonces, cuando hay problemas en la película, la tendencia va a ser a ver zonas mucho más brillosas, borrosas, con poca nitidez, en fin. En el lado izquierdo estamos viendo una fotografía aérea vertical en donde se observan pequeñas manchas hacia la parte superior que no deberían de estar allí. También se observa poca nitidez hacia la parte inferior de la imagen. En el caso de la fotografía del lado derecho, vemos cómo hacia la parte superior de la fotografía está completamente borrosa, no se ven claramente toda la zona de edificios, a diferencia de lo que podemos ver en algunas partes que son un poco más nítidas. Este problema también lo observamos en la parte baja de la fotografía, y esto es debido a problemas en la película en el momento de estar realizando la toma. Otro factor que nos va a afectar pues es el relieve en sí. Esto va a hacer que haya un desplazamiento de los puntos de la imagen. A mayor relieve va a haber mayor desplazamiento. Entonces, en la imagen de la izquierda estamos viendo cómo es que se toma la fotografía. Tenemos en la parte de arriba, sería la zona donde va el avión haciendo la toma. Luego viene el disparo para captar el terreno, y en la parte de abajo estamos viendo cómo hay una diferencia de gradiente y de pendiente y alturas entre los puntos A
y B. Tomando en cuenta un plano horizontal, vemos que el punto B tiene una diferencia de altura con respecto a ese plano de referencia negativo, y en el caso del punto A tenemos que hay una diferencia de altura positiva con respecto al plano horizontal de referencia. Y luego tenemos nuestro punto O central, que sería ubicado sobre el plano de referencia, y el punto nadir, que es el N, en donde ya vemos también que hay un desplazamiento entre lo que es el plano horizontal de referencia y el punto en donde realmente se ubicaría este punto nadir. Entonces, el hecho de que haya esta diferencia de altitud nos va a ocasionar también deformaciones de desplazamiento de los objetos en la fotografía. En la parte derecha de la diapositiva estamos observando una fotografía que tiene algunos problemas, y es derivado precisamente a diferencias en el terreno. Tenemos un pequeño desplazamiento en lo que sería en la zona de camino o de carretera, que está ubicada en el lado izquierdo de la fotografía. Luego observamos un tanque en la parte del medio de la fotografía que parece que ha sido cortado. Ese es otro problema. Tenemos problemas de poca nitidez y como una especie de corrimiento en la parte superior de la fotografía, como si la cámara hubiera pasado rápidamente, y entonces esa parte se ve poco nítida y como con líneas. Y todo esto es precisamente debido a la diferencia que hay en el relieve. Para poder arreglar todos estos problemas, es necesario hacer la restitución fotogramétrica digital. Actualmente es como se hace. Para ello, pues se hace uso de la fotografía aérea, y vamos a requerir el uso de un modelo digital del terreno para tener datos precisos de la altitud del terreno. Vamos a necesitar los parámetros de la orientación interior, que son los datos propios de la cámara fotográfica, y parámetros de la orientación exterior, que son datos obtenidos del terreno. En base a esto, después se comienzan con una serie de pasos o técnicas para lograr darle la forma a la fotografía aérea que realmente debería de tener con respecto a lo que se ha obtenido en el terreno. Para los datos de parámetros de orientación interior y exterior, vamos a ver estas técnicas en el momento en el que estamos, en el momento que tomemos el tema de imágenes estereoscópicas. Vamos a abordar el tema de fotointerpretación. En el tema de fotointerpretación vamos a ver un poco cómo es que vamos a extraer algunos rasgos a partir de fotografía aérea. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la fotointerpretación es un proceso por el medio del cual vamos a extraer información contenida en una fotografía aérea. Anteriormente, este proceso se llevaba a cabo por medio de fotografías aéreas que eran analizadas con estereoscopios de espejos o estereoscopio de campo. Esto en la actualidad ya no se utiliza mucho. Quizás un poco se utilice el llevar fotografías aéreas al campo y usar el estereoscopio manual o el estereoscopio de campo, pero el otro tipo de análisis ha sido sustituido ahora por técnicas digitales. Entonces ahora ya no tenemos que estar obteniendo mapas en papel y estar realizando los trazos con lápiz o colores. Ahora ya se hace directamente en la computadora. Y además se utilizan lentes especiales o lentes anaglifos para poder extraer la información observando el terreno en tercera dimensión. Los conocimientos que se requieren para realizar una interpretación es procesos geomorfológicos. Es necesario tener una idea de cuáles son los procesos formadores
de la superficie terrestre y aquellos procesos que también la erosionan. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué tipo de, por ejemplo, de arroyos se forman en rocas ígneas o sedimentarias o metamórficas para poder identificar no solo la forma, sino el posible tipo de litología que haya en la imagen. Formaciones vegetales y usos de suelo también es algo que se debe de conocer. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de vegetación hay ciertas asociaciones entre el tipo de roca y la vegetación. Y también el uso de suelo nos va a permitir saber si la zona en la que estamos realizando el estudio pues ya tiene algunas, por ejemplo, algunas obras mineras anteriores, si la zona que anteriormente había sido minera ahora ha sido rescatada y utilizada, por ejemplo, para algún parque. Entonces es un conocimiento que se requiere para que en el momento en el que se está identificando el rasgo también se pueda dar una interpretación de lo que se puede hacer en ese momento y de lo que debería de hacer en el futuro, en el momento de estar pensando ya en una zona de mina, por ejemplo. El tamaño de los objetos representados. Uno debe tener también conciencia de que, por ejemplo, el tamaño de una casa que representada en fotografía aérea no será lo mismo de lo que tenga una fábrica. Es obvio que la fábrica va a tener un tamaño mayor de lo que podría yo esperar en una casa, habitación. Lo mismo es, no podemos confundir, por ejemplo, el tamaño de un lago con el tamaño, por ejemplo, del océano. O sea, tener un conocimiento de por el tamaño, qué tipo de rasgo podemos estar interpretando. Las escalas, la parte de las escalas es realmente algo que en algunos casos se complica, porque no es fácil tener la noción entre lo que es una escala, lo que representa una escala 1 a 5000 a una escala 1 a 50000. En una escala 1 a 50000 nosotros vamos a poder abarcar mucho más proporción del terreno. Obviamente la información que obtengamos en una escala 1 a 50,000 será mucho más generalizada que aquella que obtenemos en una escala 1 a 5,000. Dependiendo de la zona que vayamos a trabajar, debemos saber exactamente qué tipo de información podemos representar por el tamaño del área que estemos utilizando. Si vamos a trabajar en una zona que tiene varios kilómetros de estudio, pues no la vamos a representar en una escala 1 a 5 a 1 a 2500. Y si tenemos una zona que es de 100 metros cuadrados, pues no la vamos a representar en una escala 1 a 50,000. Es importante poder tener en cuenta este concepto antes de ponerse a fotointerpretar. Y en base a eso también será la información que nosotros podemos obtener. A la hora de estar fotointerpretando, nosotros podemos a lo mejor tener mucho detalle porque a lo mejor estamos partiendo de imágenes en escala 1 a 10,000, pero en el momento que queramos juntar toda la información y presentarla en un formato final, si el área es muy grande, no podremos presentarla en escala 1 a 10,000. Entonces es importante en el momento de estar fotointerpretando tomar en cuenta este concepto de escala. Formas de los objetos representados. Cuando se está haciendo fotointerpretación y vemos objetos que tienen formas geométricas muy, muy perfectas, digámoslo así, en general no las vamos a atribuir a procesos naturales. Generalmente aquellos rasgos que son muy lineales, que tienen formas geométricas muy buenas, serán atribuidos a pues factores que han sido puestos ahí por el hombre. Como en el caso de la fotografía que estamos observando al borde izquierdo de la diapositiva, derecho de la diapositiva, allí estamos observando zonas de parcelas. Si ustedes ven ahí, hay formas rectangulares, formas redondas, circulares, y en la parte superior de la fotografía estamos observando formas un poco más irregulares. Aquellas
formas irregulares normalmente serán atribuidas a procesos naturales. Los arroyos no tienen formas geométricas perfectas, las montañas tampoco, zonas de diques, zonas de intrusivos, zonas montañosas nunca van a tener formas geométricas perfectas, siempre van a ser formas irregulares. Por lo mismo, a veces es mucho más difícil medirlas, aunque de todos modos ya hay técnicas para poder hacerlo, pero es un proceso un poco más complicado y nos pueden ayudar perfectamente a diferenciar entre lo que está hecho por el hombre y lo que está hecho por la naturaleza. El primer paso para poder fotointerpretar es orientar la fotografía aérea. ¿Y cómo la vamos a orientar? Pues siempre la vamos a orientar hacia el norte. Para poder orientar esta fotografía aérea tenemos que hacer uso o del conocimiento personal de la zona, si es que alguien ya conoce muy bien el lugar y sabe perfectamente hacia dónde está ubicado el norte, pues identificando algunos rasgos en la fotografía aérea lo podrá hacer. Y otra forma en la que se hace, que es digamos una forma más técnica, es tomar un mapa topográfico, tomar la fotografía y hacer búsqueda de elementos que son similares tanto en la fotografía como en el mapa topográfico, y de esta manera vamos a orientar la fotografía aérea. Eso es lo primero que se debe de hacer. A partir de allí, entonces sí tendremos la seguridad de que todos los datos que estemos extrayendo de la fotografía estarán en la buena orientación. Otra manera en que se puede orientar la fotografía es haciendo el análisis de sombras. Esto nos indica en qué momento fue tomada la imagen, la posición que tenía el sol y cómo será la proyección de sombras. Entonces esto también es otra manera de poder orientar la fotografía siempre viendo hacia el norte. Otro factor inmediatamente después de que se ha orientado la fotografía aérea es conocer la escala de la fotografía. La escala de la fotografía siempre va a ser directamente proporcional a la distancia de la cámara focal. Es decir, si tenemos una distancia grande focal, pues vamos a tener mayor área de toma. Si hay una menor distancia, pues tendremos menor escala. E inversamente proporcional a la altura del vuelo sobre el terreno. Es decir, entre más alto esté el vuelo, vamos a tener una mayor escala, y entre más bajo el vuelo será una menor escala. ¿Cómo es que vamos a medir o a poder obtener la escala en una fotografía aérea? Pues aquí hay una fórmula muy pequeñita que está basada precisamente en la imagen que estamos observando del lado izquierdo de la diapositiva. Allí tenemos lo que es F, que es la distancia focal, H es la altura del vuelo, en la parte media tenemos lo que sería el eje óptico y tenemos los puntos A y B que son tomados en el terreno, y los puntos A y B que van a ser proyectados en el fotograma. Entonces, A y B minúscula entre A y B mayúscula será igual a la distancia focal entre la altura de vuelo, y de esa manera vamos a obtener la escala de la fotografía. Es realmente una manera sencilla de poderla obtener. Otra manera es midiendo una línea en el terreno de puntos conocidos, hacer uso de un mapa topográfico y hacer la misma medida. Si en el mapa topográfico ya conocemos la escala y sacamos la medida exacta, podremos entonces hacer la comparación y sacar la escala de la fotografía aérea. Cuando tenemos diferencias en el terreno, entonces vamos a tener que recurrir a una diferencia de alturas. Es decir, para poder sacar la escala en la fotografía, vamos a tener la distancia focal, que es F, pero vamos a tener H, que es la altura máxima, y H minúscula, que es la altura en algún punto del terreno y que normalmente es un punto más bajo que la altura máxima. Hacemos una diferencia
entre las alturas y nuevamente hacemos nuestro cociente de distancia focal entre la diferencia de alturas y de esa manera vamos a tener la escala de la fotografía. ¿Cuándo se aplica esta técnica? Cuando realmente hay una diferencia de altura considerable. Estamos hablando de 500 metros de diferencia, ya se debe aplicar este tipo de técnica. Si el terreno en general es plano, si estamos por ejemplo en una zona costera en donde no tenemos diferencias muy fuertes de alturas, entonces se puede aplicar nada más directamente la distancia focal entre la altura promedio de la zona. Pero cuando no es así, cuando estamos en zonas de sierra en donde tenemos valles y luego una cordillera grande, allí sí es necesario utilizar este tipo de técnica para poder sacar de una manera más precisa la escala en la fotografía. Vamos a ver un poco las reglas que se requieren para realizar fotointerpretación. El cómo se apliquen estas reglas va a depender en gran medida pues de la experiencia que tenga el que está realizando el análisis y la extracción de rasgos a partir de foto aérea. Pero de manera general se deben de tomar en cuenta las siguientes reglas. 1. Es el tono. Se refiere al brillo relativo de los objetos. La expresión tonal de los objetos en la imagen está directamente relacionada con la cantidad de energía que ésta refleja. Entonces así podemos distinguir diferentes tipos de roca, de vegetación, cuerpos de agua, pues todos ellos presentan diferentes tonalidades. Por ejemplo, en la fotografía que les estoy presentando en esta diapositiva, es del área de Salinas, en San Luis Potosí, en México. Aquí estamos viendo nosotros diferentes tonos de grises. Si ustedes observan las partes que están en colores blanco brillante, todas estas partes corresponden a zonas que son de sal, que se dedican a extracción de sal. Son lagunas someras y son lagunas salinas. Además de que allí no hay vegetación, no hay nada que cubra estas lagunas, están completamente desprovistas de vegetación, son zonas bajas, la mayor parte del tiempo no tienen agua, solamente en tiempo de lluvias guardan algo de humedad y en general pues están secas. Entonces el valor que estamos observando ahí de reflectividad es debido a esto, a este factor que tienen estas lagunas. Sin embargo, si ustedes observan en la parte superior izquierda hay una zona de color casi negro. Esa también es una laguna, pero esta laguna en esta ocasión del año tiene agua. Entonces ya de entrada nada más con este tipo de relación podemos saber en estas zonas de laguna cuáles tienen agua y cuáles no. Después vemos una serie de tonalidades grises en la zona, por ejemplo en la parte izquierda bajo, lo que estamos observando son coloraciones grises más oscuras. Todas esas zonas en donde hay algo de coloración más oscuro también se deben a la presencia de vegetación. La zona es semidesértica, entonces en general casi no hay vegetación, pero hay algunos puntos en donde por motivos probablemente que haya un poco de mayor humedad, entonces hay como islas pequeñas de vegetación y eso también se puede observar tan solo nada más de estar viendo las diferencias que hay en tonalidades en grises. Otras diferencias en el tono se deben, como lo había comentado, diferencias de humedad, posición del sol en el momento de la toma, distinta reflectividad de los elementos según la longitud de onda y también según la estación del año. No es lo mismo observar la zona que anteriormente les mostré, la zona de Salinas, en épocas de lluvia que en épocas de sequía. Normalmente en épocas de sequía vamos a tener mayores reflectividades, pues los suelos están más secos y están desprovistos de vegetación. En tiempos de lluvias surge un poco más de vegetación en la zona, las lagunas tienen agua, la roca está mojada, entonces da tonalidades más bajas en
de reflectividad. En el caso de esta fotografía, estamos observando una zona costera. En esta parte, lo que está en la parte inferior de la fotografía, pues es la zona de mar. Entonces ahí estamos observando tonalidades más oscuras. Si seguimos un poco hacia el centro de la imagen, recorriendo un cuerpo de agua que está en la parte interna de la costa, ahí podemos ver diferentes tonalidades de grises. En aquellas partes en donde veamos tonalidades de grises más oscuras, normalmente se va a deber a que tenemos mayor cantidad de agua, el agua es más profunda y hay poca presencia de sedimentos. Cuando vemos tonalidades de grises más claras, pues se debe a que hay presencia de sedimentos en el agua o a que el tirante de agua es muy bajo, entonces tenemos casi la superficie al ras del agua. Y la zona de colores claros de alta reflectividad en la parte superior de la imagen, pues nos está indicando que en esa parte del cuerpo de agua realmente no hay agua, está completamente seco. Después podemos observar, por ejemplo, algunas líneas también de colores blanco en la parte inferior de la imagen, líneas muy rectas, pues estas son se pueden interpretar como calles o avenidas que están en esa área de la costa. También vemos algunas zonas con diferencias de coloración y con formas rectangulares, pues estas se interpretan como campos de cultivo. Otra regla que se utiliza para la fotointerpretación es el color. ¿Y por qué el color? ¿Cuál es la ventaja de utilizar una fotografía que tenga color? Pues la ventaja es que el ojo humano está acostumbrado a ver en color, es mucho más sensible a las variaciones cromáticas con respecto a variaciones en la intensidad luminosa. Es más fácil que nosotros podamos percibir cosas cuando éstas están en color a si lo vemos todo en tonalidades grises o todo en una gama de azules, una gama monocromática, es más difícil que nosotros podamos percibir diferencias. Aquí nuevamente les presento la zona de Salinas, pero ahora ya con una combinación de color. Nuevamente los colores blanco brillantes nos están indicando zonas de muy escasa vegetación y de suelos completamente secos. Si se fijan, hay algunas zonas de lagunas en coloraciones verdosas, azules, ahí ya nos está indicando la presencia de agua en estas lagunas someras, y el cambio de coloraciones de colores azules a verdosos pues se debe en gran medida a qué tanta profundidad tenga el cuerpo de agua. Aquellas que presentan coloraciones verdosas, azul verdoso, pues serán zonas en donde tenemos menor profundidad, la laguna es más somera, y las que tienen coloraciones azules, coloraciones negras, pues tenemos cuerpos de agua que son más profundos. Igualmente observamos coloraciones rosáceas que corresponden a zonas de suelos que están, suelo y roca, una combinación ahí de suelo y roca, que están desprovistos de vegetación. La mayor parte de los suelos allí son suelos arcillosos. Las coloraciones verdes y cafés nos indican la presencia de vegetación más o menos más verde o más seca. En la parte inferior izquierda estamos viendo coloraciones azules y blancas. Estas corresponden a una zona de domos ahí cercanos a la ciudad de Salinas, y estos domos están hechos de roca ígnea intrusiva. Otra regla que se debe tomar en cuenta es la regla de la textura. Cuando hablamos de textura, estamos hablando de la frecuencia con la que suceden cambios de tono, es decir, el contraste espacial entre los elementos que componen una imagen.
es decir, qué tantas veces se están repitiendo los cambios de tono. En la imagen que estamos observando es de una selva tropical densa de la Federación de Malaya. Esta presenta muchas variaciones de tono y textura debido a la presencia de copas de árbol. Obviamente todos los árboles que están en la región no son exactamente del mismo tipo, entonces dependiendo de las características que tiene en este caso los árboles, pues nos van a dar diferencias texturales. Las zonas que en la parte inferior izquierda que se ven con tonos de color gris más claro a blanco y además se ven más lisas, tenemos una textura más lisa. Esto se debe a zonas en donde ya no hay tanta vegetación, está desprovista de vegetación y por lo mismo estamos viendo cambios en la textura. Cuando nosotros estamos observando zonas, por ejemplo, muy afectadas por arroyos, vamos en general a tener texturas rugosas. En cambio, en zonas, por ejemplo, de deltas, las texturas van a ser mucho más suaves. También dependiendo del tipo de roca, dependiendo de los factores geomorfológicos que han afectado ahí la zona, pues vamos a tener zonas que son más rugosas o zonas que están más lisas. Eso también pues va a depender un poco del conocimiento que tengamos de la zona, también nos ayudará a saber o a relacionar las texturas que observemos en la imagen. Entonces la textura puede ser definido como suave, gruesa o media. Como ya había comentado, aquí tenemos en el lado izquierdo una textura gruesa, rugosa, y esto es esta fotografía en particular es de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, en donde tenemos un drenaje muy intenso sobre la sierra, afectando la sierra, y eso le da un carácter rugoso. En la parte de medio tenemos una textura media. Esta es una zona de pie de monte y aquí vemos que el drenaje, si bien el drenaje está afectando la zona, el drenaje es más pequeño y por lo mismo lo que da es una sensación como de cascada, como de caída de agua, y claramente se puede observar la diferencia entre lo que es la textura media y gruesa. Y si pasamos a la textura suave, las texturas suaves normalmente son rocas que están muy poco afectadas por arroyos o zonas planas, completamente planas, las zonas desérticas en donde no se observa realmente red de drenaje o esta es muy somera y son hilos muy delgados, entonces vamos a tener realmente texturas suaves, texturas casi homogéneas, pues vamos a tener pocos cambios de tonalidad. El único cambio de tonalidad realmente que se observa en la imagen de la derecha, pues es la parte superior derecha de la imagen, en donde vemos coloraciones de blanco brillante, también con una textura suave y con formas más geométricas más regulares. Entonces estamos hablando de que son zonas de campos de cultivo o zonas de ciudad. Otra regla que se debe tomar en cuenta es la forma, es decir, los rasgos que los objetos analizados tienen en la fotografía. El análisis incluye el perímetro de los objetos y la observación de rasgos regulares e irregulares. Nuevamente repito, aquello que es irregular normalmente se va a relacionar a rasgos naturales. Aquello que tiene formas regulares será algo que ha sido construido por el hombre. En la imagen que estoy mostrando es de una parte al sur de la Ciudad de México que se conoce como Sierra Chichinautzin, y estamos observando en la parte central de la imagen un volcán escudo, y en las partes que están rodeando a este volcán, a este gran volcán, vemos formas redondas que claramente nos ayudan a identificar a volcanes más pequeñitos, conocidos como conos de ceniza. Si observamos también, por ejemplo, en la parte superior derecha de la imagen, estamos viendo formas cuadradas y rectangulares perfectas, pues estas van a ser campos de cultivo. En
las formas que observamos dentro del volcán Escudo, al centro de la imagen, también observamos algunas formas alargadas que tienen formas irregulares, y estas son debidas a coladas de lava. Entonces, dependiendo de las formas y también un poco del conocimiento que se tenga del terreno, pues ya se pueden extraer mucho más fácilmente los rasgos observados en la fotografía aérea. Formas geométricas angulosas y rectas son rasgos artificiales, y esto lo podemos observar en la fotografía del lado izquierdo, en donde estoy mostrando la zona de Farallón Negro en Catamarca, en Argentina. Toda la parte en donde se observan formas circulares más o menos perfectas, caminos rectos, pues es la zona de mina. Entonces ahí claramente podemos diferenciar dónde está la parte artificial, es decir, la parte de la construcción de mina, y todo lo que está alrededor, que podemos ver, pues es zona de rocosa, con arroyos, formas irregulares. Claramente también podemos distinguir que aunque estemos dentro de del mismo tipo de formación de roca, la diferencia está entre lo que es los rasgos naturales y los artificiales. Y luego, bueno, tenemos ahí una laguna al lado derecho de la zona minera. Las formas irregulares y desordenadas, nuevamente, son identificadas como rasgos naturales. En la fotografía del lado derecho tenemos una formación de rocas metamórficas y metasedimentarias en Baja California, en México. Aquí claramente estamos observando formas diferentes, por ejemplo, entre la parte central de la fotografía, que es propiamente las rocas metamórficas, y todo lo que está rodeando a esta zona metamórfica, que son rocas sedimentarias e ígneas, lo que rodea a las rocas metamórficas. En la parte central de este cuerpo hay un hilo también, una forma irregular, que es otro tipo de roca metamórfica. Unas son granulitas, la de la parte central, y las otras, el resto del cuerpo metamórfico, son pizarras. También observamos hacia la parte superior derecha cómo es que el drenaje va hacia las partes más bajas, y comenzamos a ver un poco de zona de playa, porque toda esta área pues también tiene su zona costera. El tamaño de los objetos se debe considerar siempre en el contexto de la resolución espacial y de la escala en la que está impresa o desplegada la imagen. Esto ya lo había mencionado, qué tipo de escala vamos a utilizar para representar qué tamaño de terreno. Dependiendo del área que vayamos a estudiar, pues será la escala que vayamos a utilizar. En la imagen que les estoy presentando, mediante el tamaño, identificamos como elementos mayores pues las zonas que están en coloraciones rojas, que corresponden a zonas de sierra. También hay algunas zonas ahí de coloración verde que también corresponden a sierra, pero desprovista de vegetación. Campos de cultivo que están en colores grises, y la zona urbana que está en color azul. Entonces, dentro de todos los elementos, la zona urbana aquí representaría la menor proporción de área en toda la imagen. El resto está utilizado ya sea por campos de cultivo o por las zonas de sierra. Entonces, el tener idea del tamaño de qué es lo que vamos a encontrar, nos ayuda también a hacer relaciones más claras entre los diferentes elementos, y a guardar mucho mejor las diferencias y las relaciones topológicas que hay en la zona que estemos estudiando. Igualmente es importante relacionar el tamaño del objeto analizado con respecto a otros objetos. Por ejemplo, para distinguir entre una ciudad y un poblado, o entre un camino y una carretera. El tamaño que tenga un camino de terracería pues no será igual al tamaño que tenga una carretera de 4 carriles. Lo mismo, el tamaño que tenga una población de 500 habitantes pues no será el mismo tamaño del que tenga una población de 100,000 habitantes. En esta imagen
que les estoy mostrando, además de las formas que está indicando rasgos artificiales, se puede diferenciar entre rasgos mayores para las zonas de bodegas que están hacia su lado izquierdo de la imagen y las zonas de casas que están en el lado derecho y con tonalidades grises. Además, podemos observar la diferencia entre una carretera que está hacia el lado derecho de la imagen y un camino que está en la parte izquierda. Entonces, nada más por el tamaño ya podemos saber de qué tipo de rasgos estamos identificando. El patrón se refiere a la distribución espacial del objeto, a la repetición de formas dentro de un espacio geográfico, lo que permite relacionar el patrón con un rasgo natural o artificial. Por ejemplo, las redes de drenaje pueden presentar patrones dendríticos, paralelos, radiales, dependiendo del tipo de roca que está albergando a esta red de drenaje. Aquí en esta imagen lo que estamos observando es un patrón de drenaje típico de forma dendrítica. En este patrón el drenaje lo que tiene es una forma como de árbol, arbórea, y normalmente está relacionado a ciertos tipos de rocas ígneas. Entonces, el simple hecho de decir tenemos este tipo de patrón de drenaje nos puede ayudar a decir, bueno, ahora por el patrón tenemos tal tipo de roca, ¿no? Algunos patrones de drenaje nos indicarán, por ejemplo, presencias de fallas o de fracturas, como más adelante lo vamos a ver. En las ciudades se pueden distinguir diferentes patrones de construcción, por ejemplo, áreas industriales para las naves, murallas de ciudades antiguas, etc. En la imagen apreciamos un patrón de formas rectas grandes que corresponden a zonas de bodegas, lo estamos viendo ahí con colores blancos, y las líneas del tren que esas se pueden observar en la parte inferior izquierda. También, por ejemplo, observamos lo que es el patrón de calles, ¿verdad?, y de casas. Igualmente, el mismo patrón nos puede ayudar a identificar rasgos naturales y rasgos artificiales. Otra regla que se debe de tomar en cuenta son la sombra. La sombra pues es una oscuridad en un área o espacio debido a que los rayos de una fuente de energía, generalmente va a ser el sol, no llegan a ella por la interposición de un cuerpo opaco que forma parte del terreno o de una construcción. En la sombra en esta imagen que estoy presentando permite identificar el patrón de drenaje y estructura de la Sierra Pinta en Sonora. Aquí estamos viendo nada más por sombras cómo está el patrón de drenaje sobre la sierra, y el patrón de drenaje que estamos observando es hacia las partes bajas de la sierra. A veces se desechan las imágenes porque tienen sombras, pero hay gente que ya le ha encontrado utilidad. Por ejemplo, cuando estamos en una zona que ha sido devastada por algún sismo, se puede ver cuál es la diferencia entre lo que estaba antes y después del sismo, cuáles fueron los edificios que han sido derribados, simplemente por el análisis de sombras. Es decir, qué sombra proyectaba la ciudad, qué tipo de sombras proyectaba la ciudad antes del sismo y después del sismo. Y después de esto se ha podido evaluar cuáles han sido los edificios que han caído, nada más por el análisis de sombra. Entonces es importante poder tomar en cuenta esto, pues nos puede ayudar a identificar algunas características que a veces no son fácilmente detectadas. Las sombras pueden ocultar fenómenos importantes que también ayudan a la percepción tridimensional de los objetos, lo cual puede ayudar a su distinción. En esta imagen que les estoy presentando, pues es una imagen de París, en Francia. Si no tuviéramos la sombra, no podríamos tener una idea completa de cómo está la Torre Eiffel. Obviamente la Torre Eiffel es un edificio muy conocido, pero aquí la sombra que se proyecta en el lado derecho de la imagen nos puede ayudar a tener más una idea de cómo es la forma total de la torre, puesto que lo que estamos nosotros es teniendo una vista aérea vertical, que si no tuviera la sombra pues sería difícil tener más o menos la idea exacta de lo que
pues de la forma que tiene la torre. También, bueno, por medio de las sombras, pues podemos tener acceso a la estructura o la forma que tienen las calles en general en esta zona, debido a esta diferencia de tonalidades entre los colores oscuros de la sombra y los colores claros del resto de la imagen. Otra forma que se debe tomar muy en cuenta, otra regla, es la localización, es decir, la posición topográfica o geográfica en la que se encuentra un objeto o elemento con respecto a un marco de referencia, sea una montaña, sea un valle, sea una ciudad. Por ejemplo, un gran edificio que se sitúa en el punto donde convergen numerosas vías de tren, lo más probable es que va a corresponder a una estación de ferrocarril. En la imagen que estoy mostrando aquí, nuevamente es una porción del río Sena en París. Por el tipo de estructura que se observa en la parte central de la imagen, es una estructura como una red ahí de caminos. Claramente se observa que, bueno, en este caso son vías del tren. Entonces, el edificio que está inmediatamente después de estas vías del tren, pues ya puede ser identificado como una estación del tren. Si nosotros observamos hacia la parte inferior izquierda, estamos viendo allí que está el río Sena, una parte del río Sena, y todo lo que vemos allí pegado hacia las orillas del río Sena, podemos interpretarlo como que son embarcaciones. ¿Sí? Dentro del Sena lo que se esperaría encontrar son embarcaciones y no otro tipo de cosas o de construcciones. En algunos casos la identificación de objetos se va a realizar por eliminación, es decir, conociendo el tema de estudio, se puede tratar de identificar qué es los diferentes elementos que vamos a encontrar en la zona. Por ejemplo, en la imagen que estoy mostrando aquí, el objeto de estudio eran los volcanes, los conos de ceniza que estaban formando parte de la Sierra Chichinautzin. Y de entrada yo sé que la Sierra Chichinautzin se encuentra al sur de la Ciudad de México. Entonces, si yo hago el análisis de la fotografía y comienzo a ver una gran zona urbana encima o a la parte norte de Sierra Chichinautzin, yo ya puedo saber exactamente que esa es el área de la Ciudad de México. Y además, por el área que abarca la sierra con respecto a la ciudad, también me ayuda a identificar qué tipo de volcán es el que yo estoy analizando. Y si yo estoy hacia la parte central de la zona, ya sé que existen algunos volcanes que son más conocidos, o si están los volcanes más cercanos a la Ciudad de México, también yo ya sé qué tipo de volcanes están más próximos a la zona de la Ciudad de México, o si estoy cerca de la zona universitaria, etcétera. Entonces, el hecho de conocer un poco también la zona en la que vamos a trabajar, pues nos ayuda más rápidamente a localizar algunos rasgos importantes.